Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Casi inicio de semana y no sabes qué hacer. Te invito a que nos escuches. Platicaremos de libros, autores, cuentos, emprendimiento y cultura. Sí, cultura. Todo lo que te guste a ti y quieres escuchar. Solamente aquí en tu programa Enamorando tus sentidos. ¡Comenzamos! Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Y estoy muy contenta de que estén nuevamente aquí con nosotros en un programa más de, bueno, ya lo comenté del programa de Enamorando tus sentidos y saben, bueno, pues hoy tenemos un programa como todos especial, como todos con gran tema, como todos con gran aprendizaje y como todos pues con gran aporte que esperemos que sea de su agrado. Y bueno, pues hoy tenemos a dos invitadísimas que ustedes ya las conocen, ya volvieron a Jonjolí del Mole. Ah, no es cierto. Pero bueno, ahorita las voy a presentar. Y estoy muy contenta de que vengan a compartir un tema tan importante, tan necesario y yo creo que tan de aporte cultural, social, económico y de tantas emocional, psicológico y bueno, muchas ramas yo creo que podríamos estudiar y podríamos ver en este tema de este programa. Pero para poder entrar en el tema, les quiero platicar algo. Hace unos años, ay, bueno, perdón, hace algunos años tuve la oportunidad de estar en un diplomado, pues me hicieron la invitación y estuve en un diplomado que era de Derecho Penal Acusatorio, el nuevo reglamento de derecho, bueno, el nuevo Derecho Penal Acusatorio. Y pues en obviamente eran estudiar y poder ver pues los artículos y ver el proceso de detención, pero el proceso de fragancia y entonces las carpetas, perdón, de investigación y entonces las sentencias y tenía la oportunidad de ir al reclusorio norte y estaba en las audiencias de fuero común y de fuero penal. Hubo muchas circunstancias que vi y obviamente no soy abogada. Y bueno, yo lo veía desde desde mi postura como ciudadana, pero también desde mi postura con las emociones. Recuerdo dos anécdotas que fueron las que me marcaron y las que, por eso yo creo que, cuando lo platicaba con las invitadas, decía, creo que es un tema maravilloso y más con el aporte que ellas les van a dar. Este reclusorio como tal que les comparto es masculino, bueno, para hombres, perdón. Pero en una de las audiencias que habían, que les comentaba que era de fuero común, recuerdo que le preguntaba el juez a un preso, y entonces le decía al señor, ¿por qué te tendría que dejar libre? Y no porque si él lo decía lo iban a hacer, obvio no, pero pues era para poder saber cuál era la opinión también, para darle voz al recluso, para saber cuál era su sentir y cuál era su pensar. El señor, pues sin más pensamientos, contestó rápidamente y dijo, porque hace 6 meses que no robo. Ahí en ese momento me daba la oportunidad de ver no solamente cómo ellos lo veían, cómo lo sentían, las emociones, pero las carencias, pero las necesidades. Y ojo, no vengo a defender a los reclusos, no vengo a decir, sabe que a todos los... No va por ahí, pero es como verlo desde el otro punto, desde otro panorama, desde las necesidades y desde la educación. Posteriormente, bueno, fuimos a otras audiencias y ese día recuerdo que salí un poco más tarde
Entonces iba caminando hacia la salida y en eso veo, pues afuera de la sala, pues veo a muchas personas que estaban, imagínense, mujeres, niños, de todos, a hombres, mujeres y niños. Eran, no sé, 15, 20 personas. Entonces cuando yo iba caminando, volteaba, escuchaba y se levantaron y decían, ahí vienen. Obviamente no lo decían por mí. Sin embargo, cuando volteo hacia atrás, veo que hay un hombre que viene caminando y se viene quitando la camisa. Yo me hago a un lado, sigo caminando y veo como todo el mundo, toda esa familia que estaba ahí, se estaba juntando. Y empezaban los llantos, y empezaban los abrazos, y empezaban los gritos de alegría, y empezaban a decir tantas cosas de emociones. Cuando estaba viendo eso, le pedí a la persona que me estaba esperando para poderme retirar, para darme como el acceso, le dije, déjame ver 5 minutos, dame un momentito. Y yo como observadora. En ese momento me di cuenta, y no porque estaba descubriendo el hilo negro, pero estaba dándome cuenta de que cuando una persona, así como entra al hospital, entra a la cárcel, pues entra también toda la familia, en sentido figurado, porque el dolor está ahí presente, porque el dolor, las carencias empiezan, porque los recuerdos empiezan, porque las culpas empiezan, y no solamente con la persona que está adentro, sino también con lo que está afuera. Imagínate que si esto pasa, yo pregunto, esto pasa en un reclusorio de hombres, ¿qué será en un reclusorio de mujeres? ¿Será lo mismo? ¿Será la misma nostalgia? ¿Será el mismo gusto? ¿Serán las mismas emociones? ¿Cómo es cuando una mujer entra? Y el tema de hoy es justo cómo es el proceso o cómo será la reclusión de una mujer. Para ello tenemos a dos invitadas maravillosas que, como bien comentaba, pues ya estaban aquí, ya han estado aquí con nosotras, pero vienen a darnos aportes y vienen a compartirnos cosas maravillosas desde su experiencia y desde otros puntos. Ella es Nadia Villanueva y Maribel Sánchez. Un aplauso, por favor. Bueno, otra vez. Ya. Es que es el... Ajá, sí. Oh, ay, gracias. No fue para mí. Hola, Maribel. Hola, Nadia. ¿Cómo están? Ay, ¿sí me escuchan? ¿No me escuchan? Buenas tardes a todos. Pues encantada de estar nuevamente aquí en tu programa. Como bien dices, ya nos convertimos en ajonjolí de todos los moles. Pero no, la verdad es que muy agradecida contigo y muy bendecida de poder seguir compartiendo, pues bueno, este tipo de información que quizá comúnmente no se habla. Y pues bueno, contentísima de estar con dos grandes y maravillosas mujeres a las cuales quiero y aprecio mucho. Y soy muy bendecida de que estén en mi vida. Entonces, gracias y pues bueno, vamos a darle aquí. Muchas gracias, y a todos los que se están conectando vía Face, muchas gracias. Muchas gracias, Maribel, gracias. Hola, Nadia, Hola, buenas tardes. Hola, Vero, muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias, Vero, nuevamente por esta invitación. La verdad es que para nosotros es un gusto y un privilegio poder compartir contigo y sobre todo con todo tu público de un tema que, como ya dijiste, es muy importante y que generalmente no se toca. Entonces, pues vamos a platicar un ratito. Gracias. Gracias, muchas gracias a las dos, gracias por estar presente y gracias por venir a compartir un tema, pues sí, como bien decía, pues es la información, sería de cultura, sería de educación, y no solamente para quienes gustan como del derecho, porque creo que el derecho penal es asunto de todos, pero también es queja de todos, ¿no? Y si tanto nos quejamos de la delincuencia y si tanto nos quejamos de la mala cultura, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Y no desde la sociedad de que, yo civil, pues me quejo y voy y levanto mi denuncia. No. ¿Qué hacemos desde la educación? ¿Qué hacemos desde cómo nos preparamos? Desde cómo actuamos? Y no solamente, como bien lo decía, desde ir a levantar la mano y decir, pido mis derechos humanos, sino cómo me educo para que esto pueda solucionarse y a nivel global y a nivel nacional, pero también a nivel de comunidad, ¿no? Para ello, bueno, pues Nadia, me encantaría que nos pudieras compartir y bueno, les comentaba en un principio, hace un momento, que si esta anécdota que acabo de compartir,
es de igual forma, se puede llevar de igual forma, y cómo es el proceso, pero también cómo es la vida de una mujer en reclusión. Cuéntanos. Hola. Muchas gracias, Vero, ¿me escuchas? Sí, ya, ya. Perfecto. Bueno, pues mira, tú comentabas algo muy importante, que es la vida de las mujeres en reclusión. No, nada más, la verdad es que entra la mujer en reclusión, sino entra toda la familia para empezar, ¿no? Pero lo más importante es lo que ellas viven ahí adentro. Entonces, aquí es importante determinar primero, como tú dices, el derecho penal nos interesa a todos, pero todos, yo creo, nos hemos quejado de lo que es no nada más el proceso penal, sino lo que viven las personas cuando entran en reclusión. Tú hablabas de los hombres precisamente que viven en reclusión, la familia y toda esta situación. Aquí es importante que antes de empezar a conocer la vida de las mujeres en reclusión, conozcamos un poquito cómo es que llega una mujer a esas instancias. Cuando una mujer probablemente, y tenemos que hablar de probablemente cometió un delito, porque generalmente todas las personas, y eso es normal porque pues, desafortunadamente no todos conocemos del proceso penal, es probablemente cometió un delito, porque una vez que una persona es detenida, ya sea cometiendo el delito o después de haberlo cometido, es porque hay algunos indicios que indican que esa persona cometió un delito, pero se le llama un presunto o probable responsable. No todavía sabemos hasta que no se dicte una sentencia ya condenatoria en su contra. Pero en los casos en los que son delitos graves, estas personas no tienen derecho a llevar su proceso libres. Hay delitos que sí lo permiten por no ser tan graves, y más ahora con el nuevo sistema de justicia penal, se permite que estas personas lleven su proceso en casa. Tienen que estar acudiendo a las audiencias, se les establecen un cierto de requisitos como es ir a firmar en cierto periodo, pero no todos tienen ese privilegio por tratarse de delitos graves, quienes aun y cuando sean probablemente responsables, tienen que permanecer recluidos por la gravedad de la conducta que probablemente cometieron. Sin embargo, no obstante de que son probables responsables, tienen una vida en reclusión hasta que son ya sentenciados en primera, en segunda instancia y hasta un juicio de amparo, que bueno, eso no nos vamos a meter en eso porque sería un poquito complicado, pero sí es importante y me parecería de trascendencia que ustedes conocieran por qué las personas entran en reclusión, ¿sí? ¿Por qué están ahí? A veces se critica la situación de decir es que al final determinaron que era inocente, sí, pero también existen otras partes como las víctimas que tienen su derecho a que esa persona permanezca en prisión para evitar que en su momento pueda haber la justicia. Entonces, por eso es que estas personas entran en reclusión, estas personas probablemente cometieron un delito. Entonces, ¿qué tipo de personas cometen un delito? Bueno, todas las personas pueden ser propensas a cometer un delito. Sin embargo, por estudios que se han realizado, han llegado a determinar es aquellas personas que por falta de educación, por falta de acercamiento a estudios profesionales, por su situación económica, por su situación social, por maltratos, por toda una vivencia en la familia, y esto hablemoslo como se ha platicado simplemente a veces de situaciones familiares, a veces pareciera que no, pero sí es importante cómo viven un entorno familiar de amor, de respeto, de integración familiar y de no violencia en la familia, porque estas personas que son a veces violentadas son más propensas a cometer un delito. Todo esto está relacionado precisamente con lo que platicábamos la semana pasada en cuanto a cómo hablamos de la fecha y mes de nacimiento de las personas. Platicábamos con Maribel, es como qué personas son más propensas a cometer un delito, o qué otras personas o mujeres, hablando en específico, aquellas mujeres son más propensas a cometer un delito. Ya sabemos que todos somos propensos por X o Y circunstancia. Es más, a veces se cometen delitos simplemente por la falta de conocimiento de la ley o desconocimiento de la ley, porque no sabemos que una conducta está establecida en un código penal como una conducta ilícita, cometemos esa conducta y no sabemos que estamos cometiendo un delito.
porque simplemente esto también es falta de educación en las escuelas, falta de educación en nuestras familias. Entonces, hay personas que además de eso son más proclives a cometer delitos simplemente por la numerología. Esto relacionado con lo que Maribel nos ha platicado. Entonces, no sé si tú me permitirías, antes de adentrarnos al tema ya de la vida de las mujeres en reclusión, que nos pudiesen platicar por qué y qué mujeres son más propensas a cometer delitos, y nos adentramos al tema. Gracias, Brito. Claro, muchas gracias Nadia. Y bueno, pues sí, como bien dices, y esta parte que platicábamos justamente la semana pasada y que puede hacer como una segunda parte, y esto decíamos, pues la violencia se puede normalizar, ¿no? La violencia. Y entonces, ¿cómo pasa una persona de ser víctima a victimario? Como una persona que vive en una situación precaria, pero con abusos, pero con maltratos, y no precisamente pueden ser maltratos físicos, sino maltratos físicos, económicos, psicológicos, pasa y llega un momento en que estas situaciones se proyectan y se llevan a cabo hacia el quien está enfrente de él. Pero cuéntanos, Maribel, tú que eres la experta, y también cuéntanos desde tu postura, tu opinión. Te escuchamos. Gracias, Berito. Pues bueno, primero que nada, creo que algo importante que tú tocabas al inicio y que también lo tocó Nadia es no solamente es la reclusa, sino obviamente el entorno que a esta persona le puede rodear, o sea, todo el entorno que le rodea y lo que puede afectar en muchos sentidos, empezando por la parte emocional y bueno, física, emocional, moral, económica y demás. Si lo trasladamos a un tema de la numerología, que quizá digan, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el tema de la numerología? Claro que tiene mucho que ver, porque hay un aspecto dentro de la numerología que estamos hablando, que es la personalidad. Y comentando con Nadia, no es que ninguno de los números pueda caer en esto, no, cualquiera de los números pudiera caer en una situación, pues digamos, en donde la moral no sea muy bien vista. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo cómo lo percibe una persona que sea dentro de su numerología muy emocional, ¿sí? Que pueda vincular esta situación en su emoción y pueda ser mucho más difícil. Estamos hablando quizá de unas personalidades como un 3, como un 5 o como un 2. Pero si lo hablamos de personas que pueden ser mucho más frías, mucho más inflexibles en este sentido, o también pasionales en o intensos en este sentido, estaríamos hablando, por ejemplo, de un 1 o un 4, en donde la forma de vivir un proceso entre antes y después pueda ser mucho más frío. ¿Por qué? Porque no es como muy expresivo y pueda guardárselo. Sin embargo, una persona emocional puede ser que sufra muchísimo y que esto, bueno, lo pueda llevar a situaciones pues hasta físicas. Entonces, claro que dentro de la personalidad la numerología tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque recordemos que la personología es cómo nos comportamos en el entorno, cómo nos comportamos hacia los demás, cómo vivo cada situación. Y hablando de una situación de esta, en donde se trunca la libertad, que creo que es el mayor regalo que la vida nos puede dar, evidentemente el hecho de vivirlo dependiendo de cómo soy, dependiendo de cómo es mi numerología, dependiendo de en qué número me sitúo, va a ser también la forma en la cual lo estoy viviendo. Y más este proceso que comenta Nadia, que hay diferentes matices y diferentes etapas, entonces es estar viviendo una montaña rusa. Hablando específicamente de los números, la gente que es como de mucha introspección, hablando por ejemplo de una persona que tenga numerología 7, puede ser que todo el tiempo esté en su cabeza y no exprese mucho. Un 4 va a querer que todo se lleve a cabo bajo ciertos lineamientos y que se respete, y va a haber un 1, bueno, ni se diga, un 1 va a querer estar viendo santo y seña de lo que es. Pero, por ejemplo, alguien tiene eso emocional, como un 2 o un 3 o demás, se va a dejar más llevar por la emoción que estar pensando un poco más en lo que es la situación. O sea, su emoción lo puede llevar a que realmente pueda perder foco respecto a lo que puede estar viviendo y se pueda sumergir pues hasta en un tema de depresión. Entonces, claro que dependiendo cómo somos, repito, personalidad hacia afuera y también en nuestra esencia cómo somos por dentro, nos va a determinar mucho qué tanto podemos sufrir o no una situación, y no porque no se sufra, pero
los niveles de sufrimiento o los niveles de vibración pueden ser completamente diferentes con base a la numerología que cada uno de los seres humanos tiene. Claro, por supuesto. Muchísimas gracias, Maribel. Y bueno, cuéntanos, Nadia, porque bueno, ya Maribel ya nos dijo estas tal vez similitudes o características dependiendo de la, pues así de la numerología, pero también la personalidad y esta se va llevando y se va creando justamente como bien se comentaba hace un momento, pues a través de la vida, del tiempo, del lugar, con las personas, la cultura, la educación. Entonces podemos ver cómo los diferentes lugares, cómo la violencia está presente, y no quiero decir que porque si en un lugar, vamos a decir, el barrio de Tepito, ¿no? Que se presume, pero se sabe que es un lugar donde la violencia, donde las emociones están presentes todo el tiempo y se dejan ir como leones, ¿no? O sea, no lo piensan. Tal vez a otro lugar. Ojo, no estoy criticando, simplemente estoy diciendo la forma de vivencia, la forma de tal vez de compartir, pero también de cómo responder hacia las circunstancias. Tal vez en otro lugar, en otra zona de la ciudad o en otro estado de la ciudad, la respuesta va a ser diferente, pero esto también es a qué me estoy exponiendo y cómo me expongo, ¿no? O sea, no lo voy a pensar en irme encima de una persona si me siento agredida. Lo voy a pensar porque sé que tiene consecuencias. Como la educación está implícita también en poder llevar a un delito, como bien lo compartías, pero que va más allá de las mujeres cuando ya lo realizaron y entonces está en este proceso de ya te dijeron, ya vas rumbo a, ¿no? ¿Cómo es esta similitud? Y que no, probablemente, tú eres la experta, no tienen los mismos derechos que los hombres. Gracias, Vero. ¿Sí? Pues sí, mira, adentrándonos al tema, pues quiero comentarles que un aproximado de 13.500 mujeres se encuentran en reclusión en México. Si ustedes lo comparan con el número de hombres, obviamente este es menor, porque como sabemos, la mujer tiende a ser menos propensa a cometer delitos que los hombres. Sin embargo, desafortunadamente, la vida de las mujeres en reclusión se complica más que la de los hombres. ¿Por qué les comento esto? La situación precisamente de que las mujeres son menos propensas a cometer delitos ha implicado que de hecho las propias instalaciones de los reclusorios no cumplan con los estándares establecidos para que una mujer esté en reclusión. ¿Por qué se los digo? Miren, es importante saber, a lo mejor esto poca gente lo conoce, es que las mujeres a veces entran embarazadas o quedan en embarazo una vez que se encuentran reclusas. Entonces, ¿qué pasa con una mujer en embarazo? No tiene las instalaciones necesarias para poder llevar a cabo en un ambiente sano el embarazo, y una vez que su hijo ha nacido, porque estos permanecen con su madre hasta los 6 años, es que así ellas lo establecen y que creo que es una medida, entre comillas, puedo decir relativamente sana, por atendiendo al interés superior del menor de permanecer cerca de su madre, pero como cualquiera de nosotros, y se los estoy diciendo, las instalaciones de un reclusorio no siempre están en las mejores condiciones para que un menor permanezca en un lugar como eso. Sin embargo, bueno, muchas mujeres deciden tener a sus menores con ellas, y las condiciones precisamente que ellas viven son muy, muy difíciles. ¿Por qué? Por simplemente la situación de la sanidad les complica mucho la estancia en los reclusorios. ¿Qué pasa con las mujeres? Y esto ya se ha estudiado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Otro de los aspectos importantes en ellas es, tú viste, Vero, lo que tú nos comentas es cómo los familiares están esperando para entrar a visitar a un recluso varón. Pero si tú te vas a un reclusorio de mujeres, tú no vas a ver ese mismo número de personas esperando. Porque cuando una mujer entra en reclusión, desafortunadamente, la familia la abandona. ¿Por qué? Yo lo que he podido entender y estudiar conforme a lo que he leído es que simplemente la idiosincrasia de nuestros países,
en el mundo es generalmente las mujeres no delinquen, pero si lo hacen o probablemente lo hicieron, entonces son exageradamente señaladas por la conducta que cometieron. Y es por ello que la familia generalmente en los primeros meses acude a sus visitas, pero a partir de cierto tiempo dejan de acudir a sus visitas y ellas son completamente abandonadas. Y esto te lo digo no por simplemente por lo que he leído, es porque yo lo he escuchado de ellas. En una ocasión quiero comentarles que yo realicé una visita no oficial, no fue una visita oficial, ese fue en otras ocasiones, pero hicimos una visita de manera, pues se puede decir, para poder apoyarlas a ellas con compañeros del trabajo, y decidimos llevarles algunos presentes a los pequeños que viven en reclusión, compartir con ellas los alimentos, y obviamente ellas tienen esa ansiedad de llegar y decirte y todo lo que quieras, y aparte de una situación, a lo mejor uno lo puede ver desde el punto de vista legal, pero cuando tú las escuchas a ellas, como tú decías, ya es desde el punto de vista emocional, cómo ellas te comparten todas esas situaciones que viven en prisión. Tú lo ves porque ves las instalaciones y las condiciones en las que viven, que tú dices, esto, o sea, para una persona no es normal, no es correcto que una persona viva en esas condiciones, los maltratos que ellas sufren, el tipo de alimentación que se les proporciona, el tipo de atención médica que también se les proporciona, que no es la correcta. Entonces, si nosotros vemos todas estas situaciones que ellas viven y que te comentan, es que a mí tiene 3 años que no me vienen a visitar, 4 años que nadie viene, no tengo visitas conyugales porque mi marido, pues al cabo de 6 meses me voy enterando, o de 1 año, que ya vive con otra mujer. Entonces, los hijos ya no vienen a visitarme tampoco, si es que son ya adultos, o si ya son hijos que pues ya nadie los quiere llevar a visitar a su madre. Entonces, si tú lo pones a ver, Vero, el entorno no nada más de un proceso penal que es difícil llevarlo en prisión, todavía se suma todas estas condiciones en lo familiar. Ya deja de los malos servicios que existen en nuestras cárceles, es el entorno familiar que ellas viven, por el abandono que sufren tanto por su pareja como por sus propios familiares. Entonces, esta situación es de gran importancia, por eso es que decíamos que un tema que muchas personas no conocemos, simplemente nos centramos en decir, pues está en la cárcel, es un delincuente, y pues qué bueno que esté allá adentro. Claro. Sí, podría ser, creo que toda la sociedad, y es nuestro interés tanto de la sociedad como de los gobiernos, es que las personas que cometen un delito, obviamente paguen por la conducta que cometieron, pero también hablamos de que también los reclusos tienen derechos humanos, humanos que deben ser respetados. Así es. Vamos a un corte porque me están haciendo señas de ya, te pasaste. Pero vamos rapidísimo, no nos tardamos. Vamos a un corte y regresamos. Yo soy Verónica Mejía, está con nosotros Nadia Villanueva y Maribel Sánchez. El programa es Enamorando tus sentidos. Vamos a un corte y regresamos. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Conecte de serotonina para esta niña que vive en agonía. Esto, una pesadilla, esto no es una fantasía. Dejé de escribir, yo dejé de sonreír. Parece que el sol ya no brilla para mí. Es la soledad la que nunca me engaña, aunque por las noches a veces me daña. Y no son extrañarse sus falsas palabras, pero anhelo aún perderme entre sueños, no en sustancias. Buscas la eutanasia, aprovecha que estás vivo y deja tu arrogancia. Eso pienso cuando veo mi reflejo en el espejo. Yo estuve ciego, pero ahora miro el cielo. Me encuentro pleno
La verdad no sé ni cómo yo me siento. Existe el peligro, pero el miedo es opcional. Gracias a que aprendí de eso, ahora no miro atrás. Pude alzar el vuelo y no volver jamás a ese abismo de mi mente que no podía parar. Esto, una pesadilla. Esto, el final de la agonía. Esto, no es una fantasía. Que ya el conecte de serotonina para que pueda ubicarme en las ruinas mentales, lagunas verbales. Recorrí los mares para verme despegar. Me perdí entre manglares para poderme inspirar. Son las 2:52 y sigo como al comienzo, mirando el retrovisor, no actuando a tiempo. Pasa rápido y luego se repite lento. Veo el déjà vu pero no entiendo el momento. Lo siento, me perdí transbordando el vagón. En mi cuerpo hay dolor, no hay amor, ya no tengo convicción. Busco la razón pero solo hay vacío en mi interior. Esto, una pesadilla. Esto, el final de la agonía. Esto, no es una fantasía. Saquen ya el conecte de serotonina. Ay, qué bonita canción. Comentaba Nadia justamente cómo son las condiciones, pero también los servicios, también la comida, todo lo que conlleva pues en las instancias y las instalaciones en un reclusorio. Hemos visto a lo largo de los años cómo la pantalla van van socializando, pero también van dando esta pauta de la cárcel no es tan mala como la pintan. Y digo no es tan mala como la pintan porque entonces vemos series donde hablan del narcotráfico, pero hablan de los asesinatos, pero hablan de diferentes formas, pero entonces la cárcel te la pintan de color de rosa. Y te la pintan donde pues obviamente sí hay líderes, donde tienes que pagar por tus servicios, pero donde pues hay una colchoneta, donde hay cobijitas, donde tienes el derecho a bañarte, donde, y entonces lo hacen como es parte de tu casa. Las circunstancias y la verdad y la realidad es que no es así. Sin embargo, lo van plasmando de tal forma en que se normaliza. Esa es la palabra, creo. Hay una serie, y digo ya para darle la palabra a las invitadas, porque no me voy como hilo de medio. Hay una serie que bueno, es una película, creo, la verdad es que no recuerdo bien, pero se llama El Hoyo, y es muy comentada. Justamente hablan de una cárcel, pero una cárcel donde cada uno de los reclusos están ahí por voluntad propia, pero no están en cualquier lugar. Y entonces es como el lugar como para el que te alcanza, para lo que te alcanza a llegar. Entonces, en el hoyo, justamente, es un hoyo grande y ahí son en círculos y van por pisos y en cada piso hay reclusos. Reclusos, ojo, nuevamente que digo, que en la serie o en la película están porque desean estarlo. Como un experimento, podría decirse. Y entonces hay un ruido donde suena que va a salir la comida y hay una plataforma que va bajando. Está en la parte de arriba hasta que llega al hoyo, a la parte más baja. Y conforme va bajando, pues te va tocando lo que van dejando de comida. ¿Qué va con ello? ¿Y qué es lo que nos está diciendo justamente? Que el querer alcanzar, el querer ver lo que nos están plasmando a través de una película, a través de una serie, a través del ejemplo, a través de todo se puede, y es tan fácil como jalar un gatillo o tan fácil como darle un cuchillazo a alguien y no pasa nada, pues sí pasa y pasa y pasa en la familia y enferma a la familia, tan grave o tan fuerte como un mismo hospital.
Cuéntanos, perdón, Nadia, justamente esto que nos estabas compartiendo, de los lugares, las instalaciones, pero también creo que la salud mental, ¿hacia dónde va? Gracias, Vero. Híjole, otro tema, más que como tú dices, la higiene, todas las instalaciones, que es importante, no más importante que la cuestión emocional. Muchos de estos centros, afortunadamente, pero no todos estos, quiero recordarles antes de empezar, es que tenemos centros estatales, centros de mediana seguridad y centros de alta seguridad. Afortunadamente, algunos de ellos cuentan con atención médica psicológica, pero no todos son así, no está a veces al alcance de todos. Entonces, ¿cómo puede una mujer, después de vivir todo esto, lo que yo les vengo comentando, del abandono familiar, del abandono de pareja, de separarse de sus hijos, que todos sabemos como mujeres, como madres, las que somos, es todo lo que te puede doler el que tú estés separado de tus hijos? Y más cuando se trata de una situación, podríamos hablar de injusticia, porque a veces, como yo les comentaba, puede salir a lo mejor en la cuestión de que pues fui inocente, pero finalmente estuve 3 o 5 o 10 o 15 años en prisión y me separaron de mis hijos. Emocionalmente o psicológicamente, este daño que se crea a las mujeres es muy fuerte. Entonces, imagínate la situación física de condiciones, súmale la situación emocional que una mujer, al verse abandonada por su esposo, por sus hijos, todavía tiene que superar un proceso penal que, como sabemos, yo creo que la situación más difícil, como decía Mari, es perder la libertad. Después de la vida es la libertad. Por eso es tan delicado y ese punto tan importante de nuestros jueces, de nuestras autoridades, el poder juzgar con toda esa responsabilidad, no nada más a las mujeres, sino a todas las personas que guardan reclusión, porque estamos hablando de uno de los valores más importantes que tiene el ser humano, que es la libertad. Entonces, porque la situación ya de encierro, nosotros lo vivimos ahorita en la pandemia, cuando nos encerraron, primero decían un par de semanas, después un mes, después 3, después hablábamos de una cuarentena que se ha convertido en más de un año. ¿Cómo nos sentimos? Psicológicamente todo, creo que a la mayoría, no a todos puedo decirlo, pero yo he platicado con muchas personas jóvenes que estaban acostumbrados a salir a su escuela, cómo emocionalmente explotaron y nos ha afectado a todo el mundo en ciertos aspectos, pero cómo le afecta a una mujer en reclusión ese encierro psicológicamente es muy fuerte. Ahora, hablemos de las mujeres que si son condenadas y salen al mundo a volver a reintegrarse a la sociedad o que son absueltas por una situación o tienen su libertad, ¿cómo se reintegran a la sociedad? Desafortunadamente, y esto yo también lo he visto y lo he platicado con algunas de ellas, son juzgadas y señaladas muy fuerte, desafortunadamente. O sea, estamos acostumbrados tal vez que los hombres, en la sociedad hablamos, el hombre delinque, pero la mujer no. Entonces, la mujer es mucho más señalada, ya viene con un daño psicológico y emocional fuerte. Entonces, esto aunado a que cuando sale de reclusión, tiene que reintegrarse a la sociedad, pero se topa con situaciones de señalamiento y de un juzgamiento de la sociedad muy fuerte. Entonces, el daño que esta genera y la no atención, obviamente, en todos nuestros centros de reclusión, es muy fuerte para ella y como mujeres les cuesta mucho trabajo salir de estas situaciones porque genera, ellas mismas me lo comentaban en el reclusorio, es que yo estoy deprimida, todo el tiempo estoy cansada, todo el tiempo estoy enojada, todo el tiempo estoy durmiendo, pero sin embargo además las reglas que hay que cumplir en el penal ni siquiera te dejan cumplir con esta parte de atención y de cuidado que debe de tener mi salud mental. Entonces, si ustedes pueden ver, es un cúmulo de situaciones que se presentan en las mujeres muy difícil, pero no nada más a nivel físico, a nivel de salud pública, sino también a nivel de salud emocional y psicológica. Entonces, esto me parece que es de gran importancia que todas las personas debemos estar pendientes de estos temas, de que evitemos, obviamente, tú platicabas la semana pasada, cómo evitamos estas situaciones, pues evitándonos, ¿no? Evitando de que las personas caigamos en estas situaciones de reclusión y obviamente pues nuestras autoridades tener que mejorar los servicios y condiciones de los centros de reclusión.
Gracias, Vero. No, al contrario, gracias a ti. Muchas gracias, Nadia. Y bueno, pues Maribel, tú que estás también como del otro, bueno, sí, estás del otro lado, ¿verdad? Pero del otro lado porque no están aquí. Esta parte que nos comparte Nadia a través de pues la libertad, que es uno de los regalos más maravillosos, que de igual forma lo compartías hace un momento, pero también esta forma, bien decías, los números de la personalidad, pero cómo cambia justamente cuando tal vez, como bien decías, que un 4, que en un 1 y en un 1, pues va a haber punto y seña. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer? Y también la diferencia entre que las emociones están presentes, en que las mujeres somos más emocionales, en que pues nuestras mismas hormonas hacen que seamos más emocionales. Entonces, ¿cómo sería esta parte? ¿Qué nos podrías compartir? Híjole, Vero, voy a tratar de resumir porque Nadia abarcó tantos puntos y justo con esto que tú acabas de concretar. Primero que nada, me gustaría aportar desde mi punto de vista que creo que algo que los seres humanos tenemos que aprender es a no juzgar. ¿Por qué? Porque somos tan condicionados por diferentes aspectos, crecemos condicionados en diferentes aspectos, que se nos hace muy fácil el juzgar a una persona que es reclusa y desconocemos todo el antecedente y el pasado y demás. Yo, como digo, no hay ninguna persona que haya nacido ni siendo violador, ni siendo ratero, ni siendo asesino, ni secuestrador. Hay circunstancias en la vida y experiencias y también obviamente de árbol genealógico de ancestros que pueden ser que a esta persona le haya tocado vivir X o Y situación por la cual toma esta decisión de actuar de esta manera, siendo culpable o inocente, cualquiera de los dos aspectos. Punto número 1. Punto número 2, la verdad es que la cuestión emocional y el ser juzgado una vez que es libre, otra vez está tan condicionado que una persona no tenga la oportunidad de volver a empezar una vez que es libre, dependiendo de la condena y de lo que haya hecho. Creo que todos tenemos esa posibilidad de volver a empezar y de no juzgar, porque para algo o por algo llevó a esta persona a cometer cierta situación. Ahora, hablando del tema de las emociones y como bien lo decías, entre hombres y mujeres, no es que haya una diferencia, simplemente sí, las mujeres como tal somos mucho más emocionales y los hombres son mucho más prácticos, pero ¿qué pasa? Hay una condición, a los hombres se les educa y es, el hombre no llora, el hombre es cabeza de familia, el hombre es el fuerte, el hombre es el que es el sostén de la familia y la mujer es el sexo débil, entonces la mujer está para atender y demás. Claro, en estos últimos tiempos ha cambiado, sí, un poco esta parte, pero si te das cuenta, la mujer es mucho más emocional, es mucho más fácil que veas a una mujer llorar que a un hombre. Sin embargo, si el hombre se permitiera, lo mismo una persona que puede tener un hombre, personalidad 2, personalidad 5, personalidad 7, 9, 3, también tiene ese derecho, pero está tan reprimido a no llorar, tan reprimido a controlar sus emociones que no lo muestra. Y eso se puede ver reflejado pues en ciertas enfermedades. Yo digo que lo que la boca no expresa, el cuerpo es quien lo dice. Entonces, claro que las mujeres siendo más emocionales y esta parte de crecer con ciertos apegos, de a veces ser hasta codependientes de ciertas cosas, lo hablaba Nadia, ¿no? No es lo mismo separarte de los papás que separarte de los hijos, que separarte de los hermanos o de los amigos. Culturalmente tenemos este apego de estar y claro que emocionalmente nos puede pegar y bajo las circunstancias que obviamente puedan vivir, si en este caso las instalaciones en donde están recluidas pueden ser de menor grado o de mayor grado, depende, pero creo que el hecho de al final, hay un dicho que mi madre dice, ¿no? Aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Entonces, el hecho de estar ahí, creo que requiere y de una emoción y de una fuerza interna, aún seas un 4, que aún seas un 2. ¿Cuál es la desventaja? Que, por ejemplo, los 4 que son demasiado estructurados, inflexibles, cuando están en esta parte negativa y que les cuesta tanto trabajo expresarse, híjole, creo que a veces el no expresar el semblante que puedan tener en su cara puede decir mucho más. Entonces, creo que el vivir este tipo de emociones y sobre todo si en esas instituciones no hay apoyo psicológico es muy fuerte. Y tanto un 1 como un
7 como un 4 y un 8, puede ser que la pasen mucho más complicada porque no suelen mostrar sus emociones a una persona con personalidad 2, con personalidad 3, con personalidad 5 o personalidad 9, sobre todo los 9 en esta intensidad. Entonces, creo que no hay todos los números, todos los seres humanos podemos tener algo de cada uno de los 9 números que hay, pero pues bueno, la circunstancia en la que se vive hace la diferencia, y sobre todo también la familia tiene mucho que ver. Culturalmente los mexicanos es de la familia es lo más importante y demás, y el hecho de que a veces en esta situación la familia no esté presente, creo que puede ser un factor en donde la gente puede vivirlo mucho más fuerte esta situación, y dependiendo obviamente cuál sea su caso, Vero. Muchas gracias. Claro, gracias. Y algo que acaba de comentar Maribel, Nadia, y no es por decir, ay, no, te equivocaste, pero creo que es como una falacia, porque creemos que, ojo, no es tema feminista, no voy en contra de los hombres, no nada, pero hay una mala percepción a veces de que el hombre es el sostén de la familia. Creo que, y más, creo que en una ciudad como la que vivimos, las mujeres, cada vez más familias están sostenidas justamente por las mujeres, porque son las que trabajan, son las que llevan la comida a la casa, porque son las que educan, ojo, y hago educa porque con esta parte de poder ser a la par, poder estar como a la par y poder querernos integrar en las mismas actividades, pues no podemos estar en todas partes, ¿verdad? Entonces, esto cuando alguien, como una mujer, hablando de las circunstancias de mujeres, cuando una mujer cae justamente en esta situación, una familia se desbarata. Y una familia deja de comer, y una familia busca, o empiezan las situaciones de nos quedamos sin casa, nos quedamos sin comida, nos quedamos sin mamá, o nos quedamos sin la hija que nos proveía. ¿Qué pasa en esta circunstancia, Nadia? Pero algo muy importante que tú acabas de decir es que hoy en día las mujeres hemos tenido una intervención importante en el sostenimiento del hogar. Y no hablando a lo mejor, y si eso tú lo hablas en una familia cuando existe el padre y la madre. Ahora hablamos de diferentes tipos de familias. Están conformadas padre, madre, hijos. Hay otras familias que están conformadas simplemente por mamá e hijos o por papá e hijos. Cuando estamos sobre todo hablando de una familia en donde solo es mamá e hijos, porque si existe el papá, bueno, se pueden quedar con papá y el daño a lo mejor emocional y económico puede ser que no sea tan fuerte. Pero cuando hablamos de una familia en donde está conformada por madre, solamente madre, quien es el sustento del hogar, la situación se viene complicando. Ya hablamos de las situaciones que se viven en los reclusorios, ya hablamos de la situación emocional que viven las mujeres en reclusión. Ahora vámonos a la situación en la que se queda la familia, cuando esa mujer es el sostén del hogar. Aquí, antes de adentrarnos a esa situación, quiero decirles es cómo a veces unas mujeres, y no quiero, como tú dices, hablar de una cuestión muy feminista, pero desafortunadamente a veces las mujeres que cometen delitos es porque son llevadas a cometer ese delito hasta por sus propias parejas sentimentales. No hablemos del esposo o la pareja, el novio, lo que sea. Muchas veces las mujeres, como decía Mari, somos tan emocionales que nos dejamos envolver por ciertas personas que no tienen buenos sentimientos, que utilizan a las mujeres para cometer delitos ellos mismos. Entonces, esas mujeres, se puede decir entre comillas, aceptan cometer un delito sin pensar más allá de la consecuencia que se pueda llevar si son llevadas a prisión. Entonces, ¿qué pasa con esas familias que se quedan sin el sostenimiento? Son hijos que desafortunadamente o quedan a cargo de familias que muchas veces son los tíos, los primos, los abuelos, y que no son las mejores condiciones ni económicas, porque son tratados, porque se vuelven en una carga en todos los aspectos. Y si no hay familia que se pueda quedar con ellos, esos niños son llevados a los DIF, ya sea estatales, ya sean federales, como se maneje la situación. Son niños que desafortunadamente van a caer en un DIF
en donde nosotros sabemos, hablando un poquito, es la mamá está en reclusión, en un centro de reclusión, y los hijos de la misma manera están en reclusión en un DIF, desafortunadamente, porque jamás van a estar mejor que como estuvieran con la mamá. Sea como sea la situación, ellos entran de pasar a una situación de familia a una situación de semi-reclusión. ¿Por qué? Porque son centros en donde obviamente no van a poder salir, su educación la llevan ahí adentro, las reglas de desarrollo, de comportamiento van a ser diferentes y además el daño más grave es acaban de ser separados de su madre y además señalados porque su madre está interna en un centro de reclusión acusada de haber cometido un delito. Imagínate, yo no nada más estamos hablando del daño emocional y psicológico de la madre, sino también del daño emocional y psicológico de los hijos, el daño económico y la desintegración familiar que esta se da. Son daños de verdad graves. Por eso es importante que no nada más nos centremos en juzgar la situación de una persona, sea hombre o mujer, porque si hablamos del hombre es lo mismo, o sea, un hombre que es el sustento, no sea el sustento, pero sí es el sustento del hogar, porque así se determinó, no porque realmente lo sea, pero hay situaciones de familia que dicen, bueno, el hombre es el que se dedica a trabajar, la mujer es la que se dedica al cuidado de los hijos, y la situación es así y el hombre cae en reclusión, tú sabes que esa situación familiar se viene en una situación problemática por la situación económica y emocional. Esto es en general, afortunadamente se pueden quedar con uno de los padres, pero si no hay en ese otro padre, esa figura, la situación de los hijos es muy complicada. Gracias. No, al contrario, gracias. Bueno, pues qué temas tan importantes. Me mandan mensajito y dice, bueno, es Leti, Jesús, Georgina, Ashley, Leslie, dicen, mandan saludos y comentan que es un excelente programa. Ay, muchas gracias a todos. Y bueno, pues ya estamos a minutitos de terminar, de concluir este programa. La verdad es que me quedo con muchas ganas de seguir practicando, seguir preguntando, de que nos sigan compartiendo, porque como bien comentábamos al inicio, pues el derecho penal es asunto de todos y todos deberíamos estar empapados de la información y todos deberíamos de saber la información. Creo que, como lo hemos comentado en algún otro momento, el que alguien hable de un tema penal, el que alguien hable de un tema psicológico, el que alguien hable de la neurociencia, o sea el tema que sea, creo que no solamente le compete a la persona que lo estudia, lo trabaja. Esos son temas que nos competen a todos. Si estamos informados, si estamos educados, si tenemos el hambre de poder aprender y de poder saber, no quiero decir que lo juro, pero prometería que las circunstancias serían diferentes. No habría tanta hambruna, no habría tanta violencia, no habría tantas cosas, porque tendríamos pensamiento y no solamente dejarnos llevar por lo que vemos afuera. Tenemos 2 minutitos para irnos y me encantaría que, pues, rapidísimo, pero así, 2 palabras de 1, 2, no es cierto, nos pueda decir, bueno, pues nos pueda comentar algo Maribel y Nadia. Cuéntenos, por favor. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias, Vero, nuevamente por la invitación. Comentaste algo bien importante y yo solamente recomendaría, antes de querer juzgar o de querer hacer algún comentario, hay que informarnos, hay que educarnos para no ser tan ignorantes y entender que las personas pasan por situaciones y que están viviendo situaciones que, pues, ponernos un poco en sus zapatos valdría mucho la pena. Y muchísimas gracias de verdad por la invitación. Que tengan todos excelente tarde. Muchas gracias. Nadia. Gracias, pero pues yo solo agradecerte este espacio, felicitarte porque, como tú lo mencionas, el educarnos y el informarnos nos va a llevar a conocer muchas situaciones de nuestro propio país, de lo que vivimos, no nada más en nuestro entorno, sino hay otros entornos diferentes. Y también educarnos para poder caer en este tipo de situaciones que no nada más es, estoy cometiendo una conducta ilícita, todo el tipo de consecuencias que traemos, no nada más en nuestra persona, sino en nuestras familias y más allá de ellas, porque vienen consecuencias para las personas que se quedan a cargo de nuestros hijos, mucho tipo de consecuencias legales, económicas, emocionales y psicológicas, como lo hemos comentado. Entonces, espacios como el tuyo tan importantes para que la gente podamos conocer un poquito más de nuestro propio entorno. Muchas gracias y buenas tardes a todos.
Ay, muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora sí, ya nos vamos porque ya me dijeron ya. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo, gracias a los que nos estuvieron, mirando, nos estuvieron escuchando. Yo soy Verónica Mejía, este fue un programa más de Enamorando tus Sentidos. Nos vemos la siguiente semana con tal vez otro tema tan importante como el día de hoy. Y pues nos vemos por Proyecto Radio, Proyecto Radio.mx con sentido social. De repente la memoria me falla. Yo soy Verónica Mejía y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima. ¡Mua! Hemos llegado al final del programa. Nos escuchamos la siguiente semana. Sí, el próximo martes de 1 a 2 de la tarde, aquí en tu programa, Enamorando tus Sentidos. Ay, pero espera. No te vayas. Sígueme en la página de Facebook, Enamorando tus Sentidos. No se te olvide, nunca dejes de soñar, porque todo se puede lograr. Hasta la próxima.